En una gélida noche de noviembre de 2011, Pilar, una empleada del hogar de 52 años, enfrentó la destrucción total de su reputación en un lujoso piso del barrio de Salamanca, en Madrid. Acusada de robar un reloj de oro, una reliquia familiar de valor incalculable, fue expulsada sin contemplaciones a la implacable lluvia. Durante 15 años, su vida había sido un laberinto de sacrificio silencioso, un ciclo interminable de trabajo dedicado a una familia que, en cuestión de minutos, la había sentenciado sin juicio. Cada día, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, sus manos habían limpiado, cocinado y cuidado de un hogar que nunca fue el suyo, todo por un único y sagrado propósito: la educación de su hijo, Daniel. Sus ahorros, cada euro ganado con un esfuerzo extenuante, estaban destinados a convertirlo en médico, pero aquella noche, con sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico y la puerta de servicio cerrándose a su espalda con un sonido definitivo, ese sueño parecía haberse hecho añicos. El veredicto de culpabilidad, dictado por la desconfianza de clase, la había dejado sin trabajo, sin referencias y sin honor. Su existencia entera se desmoronaba bajo el peso de una mentira. Hasta que un cuaderno olvidado en una austera mesilla de noche, un registro meticuloso de cada céntimo sacrificado, cambió el destino de todos. ¿Cómo alguien consigue resistir tanto tiempo cuando el mundo parece empujar hacia atrás con toda su fuerza? Antes de contarte cómo un gesto improbable, nacido de la culpa de su acusador, abrió la única puerta que aún restaba, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Acredítanos, no vas a querer perderte la secuencia de elecciones que transformó esta vida por completo, demostrando que la dignidad es el único activo que no se puede embargar. La historia de Pilar no es solo sobre una falsa acusación, es un relato detallado sobre la resiliencia silenciosa, sobre cómo una mujer, despojada de todo, utilizó su integridad como única arma. El conflicto que se desató esa noche en el opulento Salón de los Serrano no fue solo por un objeto perdido, sino por la humanidad que se niega a reconocer en aquellos que sirven. La tensión que se acumulaba tras las paredes de aquella casa durante años finalmente había estallado, y Pilar estaba en el epicentro. Veremos cómo la ausencia de apoyo, el peso de la vergüenza y la presión financiera casi la quiebran. Su lucha no fue una explosión de ira, sino una implosión de dolor contenido. Acompáñanos a desentrañar los hechos, los registros y los testimonios que documentan cada paso de este arduo camino hacia la justicia. Una justicia que no llegó a través de los tribunales, sino de la conciencia humana. El conflicto principal se materializó en el rostro impasible de don Fernando Serrano, el patriarca de la familia. Su reloj de oro, herencia de su difunto padre, había desaparecido. La búsqueda frenética de su esposa, doña Beatriz, una mujer cuya paz mental dependía del orden y las apariencias, culminó en una única y conveniente conclusión: Pilar. Ella era la única persona ajena a la familia con acceso a todas las estancias de la casa. La lógica del privilegio es simple y brutal. Cuando algo se pierde en un mundo de abundancia, la sospecha recae inevitablemente sobre quien menos tiene. Los intentos de Pilar por defenderse fueron ahogados por la histeria de doña Beatriz y la fría autoridad de don Fernando. Sus negaciones, su historial impecable de 15 años de servicio leal, se desvanecieron ante la acusación. «Yo no he cogido nada, señor, se lo juro», repetía con una voz que apenas lograba salir, quebrada por la incredulidad y el pánico. Pero su palabra no tenía valor. Era la palabra de una empleada contra la de un poderoso empresario. En esa habitación, la presunción de inocencia era un lujo que ella no podía permitirse. El sistema social, con sus barreras invisibles pero infranqueables, ya la había condenado. La falta de recursos era absoluta. No tenía dinero para un abogado, ni una red de apoyo influyente, ni siquiera un lugar seguro al que ir esa noche. Estaba completamente sola, atrapada en una jaula dorada que acababa de expulsarla a la intemperie. La dinámica familiar de los Serrano fue el catalizador de su desgracia. Don Fernando, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, no gestionaba la incertidumbre, la eliminaba. La pérdida del reloj no solo representaba un golpe sentimental, sino una fisura en el control que ejercía sobre su entorno. Acusar a Pilar era la forma más rápida de restaurar el orden, de encontrar un culpable y cerrar el capítulo. Doña Beatriz, por su parte, vivía aterrorizada por el juicio social. La idea de un robo en su casa era una mancha en su reputación de anfitriona perfecta. Su recelo hacia Pilar siempre había estado latente, una desconfianza sutil hacia esa mujer silenciosa que conocía las intimidades y debilidades de la familia. El hijo adolescente, Marcos, fue un testigo mudo de la expulsión. Absorto en su teléfono, levantó la vista apenas un instante, con una expresión de indiferencia que era en sí misma una forma de crueldad. No hubo una sola voz que abogara por la prudencia, ni un atisbo de duda. La red de apoyo de Pilar, que ella creía haber construido a través de años de lealtad, se reveló como una ilusión. Había cuidado a Marcos cuando era niño,
Había consolado a doña Beatriz en sus migrañas y había preparado el café de don Fernando cada mañana exactamente como a él le gustaba. Pero esos actos de servicio no le habían ganado un lugar en sus corazones, solo habían reforzado su condición de ser funcional, reemplazable y, en última instancia, prescindible. La exhaustión que Pilar sentía esa noche no era solo física, era un agotamiento del alma. Mientras caminaba bajo la lluvia torrencial, alejándose de las luces cálidas del barrio de Salamanca, cada paso era un martillazo de humillación. La vergüenza era una sensación física, un nudo en el estómago que le impedía respirar. ¿Cómo iba a mirar a su hijo a los ojos? Daniel, su único orgullo, el motor de su vida, la veía como una mujer fuerte, inquebrantable. Ahora se sentía como una impostora, una fracasada, marcada con el estigma de ladrona. La presión financiera era una bestia que la acechaba en la oscuridad. El siguiente pago de la matrícula de la universidad de Daniel vencía en 2 meses. Los ahorros, guardados con un celo casi religioso en una cuenta bancaria que rara vez tocaba, estaban destinados exclusivamente para ese fin. Ahora de repente ese dinero se convertía en su única red de seguridad para sobrevivir, para pagar el alquiler de la modesta habitación de su hijo en Vallecas, donde ella también se quedaría, y para la comida. Cada euro que gastara en su propia supervivencia era un euro robado al futuro de Daniel. Esta culpa la consumía, superando incluso la rabia por la injusticia. En su mente, la acusación no solo le había costado un trabajo, había puesto en peligro el sueño de toda una vida, el sacrificio que daba sentido a su existencia. Su llegada al pequeño apartamento de Vallecas fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Daniel, al verla empapada, con la cara descompuesta y una bolsa de plástico como único equipaje, supo al instante que algo terrible había ocurrido. La conversación fue breve y dolorosa. Pilar, que siempre había sido un pilar de fortaleza, se derrumbó mientras le contaba la acusación. No hubo gritos ni rabia por parte de Daniel, solo un silencio denso y un abrazo que intentaba contener los pedazos rotos de su madre. Él nunca dudó de su inocencia, pero la impotencia los envolvía a ambos. Eran invisibles para el sistema. Esa noche, en la diminuta habitación que ahora compartirían, el contraste con el lujo que acababa de abandonar era abrumador. Allí, en el piso de los Serrano, había una opulencia fría y vacía. Aquí, en este espacio humilde, había un vínculo inquebrantable, pero también un miedo tangible. La ausencia de una red de apoyo externa era total. Sus pocas amistades eran otras empleadas domésticas, que al enterarse de la acusación, probablemente se alejarían por miedo a que la mancha de la sospecha las salpicara. Estaban solos. Esa primera noche fue un laberinto de ansiedad, repasando una y otra vez los hechos, buscando una salida que no existía. La única certeza era que a partir de ese momento, cada día sería una batalla por la supervivencia y la dignidad. El primer amanecer en Vallecas no trajo consuelo, sino la cruda y fría luz de la realidad. El shock de la noche anterior se había disipado, dejando en su lugar una ansiedad sorda y persistente que se instaló en el pecho de Pilar como un peso muerto. El pequeño apartamento de Daniel, que siempre había sido un refugio de fin de semana, se había convertido en una celda compartida, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. El silencio entre madre e hijo era denso, cargado de palabras no dichas para no aumentar el dolor del otro. Mientras Daniel se preparaba para ir a la facultad, fingiendo una normalidad que ninguno de los dos sentía, Pilar se sentó en la pequeña mesa de la cocina con su cuaderno de tapas gastadas. Aquel libro, antes un símbolo de esperanza y progreso, era ahora un instrumento de gestión de crisis. Con manos temblorosas, empezó a recalcularlo todo. El dinero destinado a la matrícula de Daniel, a sus libros, a su futuro, se transformó en una cuenta atrás para la supervivencia. Cada euro restado de la columna Universidad Daniel y movido a la de alquiler y comida, se sentía como una traición, como un fracaso personal. La vergüenza era un sabor metálico en la boca. No era solo la humillación de la acusación, era la vergüenza de ver cómo 15 años de sacrificio se evaporaban, obligándola a canibalizar el sueño de su hijo para poder pagar el pan del día siguiente. La injusticia ya no era un evento, era el aire que respiraba. Los días siguientes se convirtieron en un cruel peregrinaje por la ciudad, una lección brutal sobre cómo una mentira puede cerrar todas las puertas. Pilar, armada con una dignidad que le costaba mantener, comenzó la búsqueda de un nuevo empleo. Se levantaba al alba, se vestía con su ropa más pulcra y salía a la calle con una lista de agencias de servicio doméstico y posibles contactos. Pero el muro invisible con el que se topaba era siempre el mismo. La pregunta clave llegaba en cada entrevista, en cada llamada. Referencias del último empleo.
Pronunciar el nombre de la familia Serrano era un arma de doble filo. Por un lado, demostraba su experiencia en una de las casas más prestigiosas de Madrid. Por otro, abría la puerta a una llamada telefónica que la sentenciaría. Las respuestas eran siempre educadas pero evasivas. Ya le llamaremos. De momento no tenemos nada con su perfil. Deje su número y si surge algo. Las llamadas nunca llegaban. La noticia, o al menos el rumor, parecía haberse extendido como un veneno silencioso en los círculos donde ella buscaba trabajo. La comunidad de empleadas domésticas, antes una fuente de apoyo, se volvió distante. El miedo era comprensible. Nadie quería asociarse con una ladrona, real o supuesta. La reputación, en su oficio, lo era todo, y la suya había sido aniquilada en una sola noche por una palabra sin pruebas. Cada día regresaba al apartamento más agotada, no por el esfuerzo físico de caminar, sino por el peso de las miradas de soslayo y las puertas cerradas en su cara. La frustración se convertía en un nudo en la garganta que apenas podía deshacer para sonreírle a Daniel y decirle que casi había conseguido algo. Mientras tanto, en el apartamento de Vallecas, la rutina se había convertido en un lento veneno. Cada mañana, Pilar se levantaba con una determinación forzada, un ritual para no ceder al pánico que la acechaba durante las noches de insomnio. Se vestía con el mismo cuidado de siempre, como si la pulcritud de su ropa pudiera enmascarar la mancha en su reputación. Pero la ciudad se había vuelto un laberinto de espejos que le devolvían la misma imagen, la de una paria. Las agencias de empleo que antes la recibían con una sonrisa profesional, ahora la miraban con una frialdad cortante. El nombre Serrano, en su currículum, era una llave que, en lugar de abrir puertas, las cerraba con doble cerrojo. La humillación se acumulaba en pequeñas dosis diarias. La recepcionista que dejaba de mirarle a los ojos al oír el nombre de sus antiguos empleadores. La llamada que se cortaba misteriosamente. El «ya la llamaremos», que era una sentencia definitiva. Daniel observaba el deterioro silencioso de su madre. Veía cómo su espalda se encorvaba un poco más cada tarde, cómo la comida en su plato parecía menguar, cómo forzaba una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La tensión financiera era un tercer ocupante en el minúsculo apartamento. El extracto bancario, consultado a escondidas por Pilar en un locutorio para que su hijo no lo viera, era una herida abierta. Los ahorros de 15 años se desangraban para pagar el alquiler, la luz, el transporte. Cada euro gastado era un paso atrás en el camino hacia el título de médico de Daniel. La culpa la carcomía. Sentía que estaba devorando el futuro de su hijo para poder sobrevivir al presente. En el barrio de Salamanca, la vida de los Serrano también había cambiado, aunque de una forma mucho más sutil. El reloj de oro seguía sin aparecer, y su ausencia se había convertido en un recordatorio incómodo de la noche de la acusación. Doña Beatriz intentaba llenar el vacío dejado por Pilar con una sucesión de empleadas temporales, pero ninguna lograba replicar la eficiencia silenciosa y la intuición de su predecesora. La casa, aunque impecable, se sentía desordenada, carente de ese alma invisible que Pilar le había infundido durante 3 lustros. Don Fernando, por su parte, se encontraba sumido en una extraña inquietud. Había esperado sentir alivio, la satisfacción de haber extirpado un problema de raíz. En cambio, lo que sentía era un desasosiego persistente, una duda que roía los bordes de su certeza. Durante el día se sumergía en el trabajo, en reuniones y cifras millonarias, pero por la noche, en la quietud de su despacho, la imagen del rostro de Pilar, pálido y roto por la incredulidad, volvía a él con una claridad perturbadora. Dormía mal, se despertaba en mitad de la noche y deambulaba por la casa silenciosa, un rey en un castillo que de repente se sentía ajeno. No era culpa, todavía no, era algo más primario, la sensación de que una pieza fundamental del engranaje de su vida había sido arrancada con demasiada violencia, y que el mecanismo ahora chirriaba. La paz que tanto valoraba se había esfumado, reemplazada por una tensión que ni su dinero ni su poder podían disipar. Una de esas noches de insomnio, 3 semanas después de la expulsión, la inquietud de don Fernando se convirtió en una necesidad de acción. No podía seguir dando vueltas en la cama, atormentado por una pregunta sin respuesta. Necesitaba una prueba final, algo que solidificara su decisión y silenciara esa voz molesta en su cabeza. Con el pretexto de buscar el reloj una última vez, se dirigió a la zona de servicio. Era un territorio casi desconocido para él.
un pasillo estrecho y mal iluminado que conectaba la cocina con el pequeño cuarto que había sido el hogar de Pilar. Al abrir la puerta, el aire que le recibía era distinto al del resto de la casa. Olía a jabón barato, a ropa limpia y a una vida de austeridad. La habitación era minúscula, casi monacal. Una cama estrecha con una colcha gastada, un pequeño armario y una mesilla de noche de madera barata. No había televisión, ni radio, ni libros. Solo un pequeño crucifijo de madera colgado en la pared. La pulcritud era absoluta, casi dolorosa en su sencillez. Se sintió como un intruso, un profanador de un santuario humilde. Escudriñó cada rincón con la linterna de su móvil, buscando bajo la cama, dentro del armario vacío, pero no había nada. El reloj no estaba allí. Estaba a punto de marcharse, con una mezcla de frustración y un extraño alivio, cuando sus ojos se posaron en el único objeto personal que quedaba sobre la mesilla, un cuaderno de tapas negras, desgastado por el uso. Movido por un impulso que no supo explicar, tomó el cuaderno. Era pesado, denso. Su primera reacción fue de sospecha. ¿Sería una lista de contactos? ¿Quizás un diario donde confesaba sus planes? Lo abrió con una mezcla de aprehensión y curiosidad. Lo que encontró lo dejó paralizado. No había palabras, solo números. Página tras página, con una caligrafía pequeña y ordenada, Pilar había llevado un registro meticuloso de cada céntimo que había ganado y gastado durante años. Las columnas estaban claramente definidas: salario, gastos fijos, comida, ahorros. Don Fernando, un hombre que analizaba balances financieros de millones de euros, se encontró absorto en la microeconomía de la supervivencia. Panadería, 1,80 euros. Bono metro, 12,20 euros. Factura luz, piso Daniel, 45,60 euros. Los gastos personales de Pilar eran casi inexistentes. Una partida mensual de 20 euros etiquetada como varios parecía cubrir todas sus necesidades. Era el testimonio de una vida de abnegación absoluta, una disciplina financiera que él, con toda su riqueza, rara vez aplicaba. Siguió pasando las páginas, retrocediendo en el tiempo, y el patrón era siempre el mismo: un sacrificio constante, una renuncia sistemática a cualquier tipo de lujo o comodidad. El cuaderno no era un diario de una ladrona, era el libro de contabilidad de una mártir. La certeza de don Fernando empezó a resquebrajarse, dejando al descubierto una grieta de duda que se ensanchaba con cada línea que leía. La revelación definitiva llegó en la última página que había sido actualizada. Junto a la columna de ahorros había una anotación escrita con una tinta ligeramente diferente, como si se hubiera añadido con un propósito especial. Decía: para el futuro de mi doctor Daniel. No era solo una etiqueta, era una declaración de intenciones, la misión de toda una vida resumida en 7 palabras. La cantidad ahorrada, acumulada con un esfuerzo sobrehumano, coincidía casi exactamente con el coste de la matrícula universitaria. En ese preciso instante, algo cayó del interior del cuaderno y aterrizó suavemente sobre la alfombra. Don Fernando se agachó para recogerlo. Era una pequeña fotografía, descolorida por el tiempo. La giró y el aire se le escapó de los pulmones. No era una foto del hijo de Pilar, era una foto de su propio hijo, Marcos, cuando tenía unos 5 años, sonriendo con un diente de leche menos. Recordaba vagamente que esa foto se había perdido durante una mudanza hacía una década. Pilar la había encontrado, la había guardado y la había conservado como un tesoro dentro del registro de sus sacrificios. La imagen de la ladrona calculadora y fía que había construido en su mente se hizo añicos, reemplazada por la de una mujer que no solo había dedicado su vida a su propio hijo, sino que también había guardado con cariño los recuerdos de la familia que la había traicionado. La contradicción era tan brutal, tan innegable, que sintió una punzada física en el pecho. El peso de la vergüenza fue aplastante. Don Fernando tuvo que sentarse en el borde de la cama estrecha, la misma cama donde Pilar había dormido durante 15 años. El cuaderno y la fotografía temblaban en sus manos. El silencio de la pequeña habitación ya no era pacífico, era acusador. Cada objeto, desde el crucifijo en la pared hasta la colcha raída, parecía juzgarlo. Rebobinó la noche de la acusación en su mente, pero esta vez la vio con una claridad espantosa. Vio la histeria de su mujer, la indiferencia de su hijo,
y sobre todo su propia arrogancia glacial. Vio cómo había despojado a una mujer de su dignidad basándose en una simple presunción de clase, sin ofrecerle el más mínimo beneficio de la duda. Sus palabras, «Está despedida, coja sus cosas y váyase ahora mismo», resonaron en sus oídos, no como un acto de justicia, sino como un acto de crueldad gratuita. El valor del reloj de oro, que hasta ese momento le parecía incalculable, se volvió insignificante. ¿Qué era un objeto, por muy valioso que fuera, comparado con la destrucción del honor de una persona? Se dio cuenta de que no había actuado para proteger una herencia familiar, sino para reafirmar su propio poder, para restaurar un orden que se había visto momentáneamente alterado. La injusticia que había cometido no era un error, era un pecado moral, una mancha que sentía que nunca podría lavar. Por primera vez en muchos años, Fernando Serrano se sintió pequeño, débil y profundamente avergonzado de sí mismo. Regresó a su lujoso dormitorio como un fantasma, con el cuaderno de Pilar escondido bajo la chaqueta. Su esposa dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se había desatado en el alma de su marido. Él, sin embargo, sabía que no podría volver a dormir esa noche, ni quizás muchas otras. Se encerró en su despacho, colocó el cuaderno sobre la imponente mesa de caoba y lo contempló como si fuera un artefacto sagrado y maldito a la vez. No era solo un libro de cuentas, era un veredicto. La evidencia de la inocencia de Pilar era abrumadora, no por lo que decía, sino por lo que representaba, una vida de sacrificio incompatible con la codicia de una ladrona. La primera mini victoria en esta historia no fue para Pilar, sino que ocurrió dentro de su acusador. La semilla de la duda había germinado, convirtiéndose en un árbol de culpa, cuyas raíces comenzaban a resquebrajar los cimientos de su mundo. Aún no sabía qué haría. ¿Cómo se repara un daño de esa magnitud? Ofrecerle el trabajo de vuelta parecía un insulto. El dinero no podía comprar el honor que él mismo le había arrebatado. La puerta hacia la redención se había abierto, pero era estrecha y estaba custodiada por su propio orgullo. La verdadera batalla de Fernando Serrano acababa de comenzar, la lucha contra sí mismo. Y de su resultado dependía no solo su propia conciencia, sino el futuro que le había sido robado a Pilar y a su hijo. La primera decisión de don Fernando, tomada en la soledad de su despacho, con el cuaderno de Pilar abierto como una herida, no fue de acción, sino de parálisis. La magnitud de su error era tan colosal que cualquier intento de enmendarlo le parecía grotesco. ¿Qué podía hacer? ¿Llamarla y pedirle que volviera, como si nada hubiera pasado? ¿Enviarle un cheque? ¿Un intento burdo de comprar el perdón y silenciar su propia conciencia? Cada opción le parecía más insultante que la anterior. Pasó la noche en vela, el cuaderno a su lado, un juez silencioso. A la mañana siguiente intentó sondear a su esposa. Con una falsa casualidad mencionó a Pilar durante el desayuno. La respuesta de Beatriz fue un muro de indiferencia. Ah, sí, una pena. Pero ya he llamado a la agencia, Fernando. Encontraremos a alguien más competente y, con suerte, más honrada. La frialdad de sus palabras le golpeó con la fuerza de una revelación. Estaba solo en esto. Su esposa no era cómplice de su culpa, porque para ella no había culpa alguna. El sistema de clases en el que vivían absolvía automáticamente sus acciones. En ese momento, Fernando comprendió que la reparación no podía ser un acto familiar ni social. Tenía que ser un viaje personal y solitario, un descenso a un territorio moral que había ignorado durante toda su vida. Su primer aprendizaje fue la soledad del remordimiento. Mientras tanto, en Vallecas, la realidad de Pilar se medía en céntimos y en el creciente desánimo en los ojos de su hijo. Daniel, que siempre había sido un estudiante brillante y centrado, comenzó a flaquear. Lo veía llegar tarde de la facultad con ojeras profundas y lo oía moverse por la noche, incapaz de dormir. Un día, Pilar encontró un folleto de una empresa de reparto en su mochila junto a sus apuntes de anatomía. La confrontación fue silenciosa y devastadora. Daniel confesó que estaba pensando en dejar los estudios temporalmente para ponerse a trabajar. «Mamá, no podemos seguir así. Estás consumiéndote. No me importa esperar 1 año o 2». Para Pilar, estas palabras fueron más dolorosas que la propia acusación. El sacrificio de su vida estaba a punto de ser invalidado, no por la injusticia de los Serrano, sino por el amor y la preocupación de su propio hijo.
Vio con una claridad aterradora que su inacción estaba destruyendo el sueño desde dentro. Esa noche tomó una decisión. Si el mundo de las casas de lujo le había cerrado las puertas, ella encontraría otra entrada. No importaba cuán baja o estrecha fuera. Su resiliencia ya no era una cuestión de orgullo, sino de supervivencia familiar. La lucha ya no era solo por su honor, sino por el futuro tangible que se desmoronaba ante sus ojos. Este fue el punto de inflexión que la llevó a una cascada de intentos y fracasos. Dejó de llamar a las agencias de servicio doméstico de los barrios ricos y empezó a recorrer a pie los polígonos industriales y las zonas comerciales de la periferia. Su nuevo currículum era su aspecto pulcro y sus manos trabajadoras. Se ofreció para limpiar oficinas de noche, fregar suelos en bares de menú del día, organizar almacenes de pequeñas tiendas. La mayoría de las veces, la respuesta era un no rotundo. Era demasiado mayor, no tenía experiencia en ese sector, no había vacantes. Cada rechazo era una pequeña herida, pero a diferencia de la humillación sufrida en casa de los Serrano, estas eran derrotas impersonales, parte del duro juego de la búsqueda de empleo. Después de 2 semanas de búsqueda infructuosa, una pequeña victoria. El encargado de un mercado de barrio, un hombre mayor que valoraba más la apariencia de honradez que las referencias, le ofreció un trabajo a prueba: limpiar los puestos de pescado y carne después del cierre. El sueldo era menos de la mitad de lo que ganaba antes y el trabajo era extenuante y desagradable. Pero era un ingreso, era un ancla. Al aceptar, Pilar aprendió algo fundamental sobre sí misma. Su dignidad no residía en la limpieza de salones de mármol, sino en su capacidad para hacer lo que fuera necesario para mantener a flote el barco de su familia, incluso si eso significaba sumergirse en el fango. Don Fernando, por su parte, se enfrentaba a un tipo diferente de frustración. Su poder y su dinero, las herramientas que siempre habían resuelto todos sus problemas, resultaron ser inútiles. Decidido a encontrar a Pilar, se dio cuenta de que no sabía prácticamente nada sobre ella. No tenía su número de teléfono personal, ni su apellido, ni la dirección de su hijo. Durante 15 años, ella había sido una presencia constante pero anónima en su vida. Se sintió un completo imbécil. Su primer intento fue a través de la agencia original que se la había recomendado. La respuesta fue un callejón sin salida burocrático. Por protección de datos, no podían facilitar información de antiguos empleados. Intentó usar su influencia, su nombre, pero la joven del otro lado del teléfono fue educada pero firme. Por primera vez en décadas, Fernando Serrano se encontró con una puerta que su estatus no podía abrir. Esta impotencia era una nueva y amarga lección. Se dio cuenta de que había tratado a Pilar no como a una empleada, sino como a un servicio, un objeto funcional que, una vez desechado, desaparecía del universo. Ahora, desesperado por encontrarla, se enfrentaba al vacío que él mismo había creado. La invisibilidad que le había impuesto se había vuelto en su contra, convirtiendo su búsqueda de redención en una misión casi imposible. La desesperación, sin embargo, agudiza el ingenio. Tras días de frustración, un recuerdo vago afloró en la mente de Fernando. Una conversación escuchada de pasada, hacía años, en la que Pilar hablaba con orgullo del progreso de su hijo en la Universidad Complutense, en la Facultad de Medicina. Era una pista minúscula, una aguja en un pajar, pero era lo único que tenía. Al día siguiente, en lugar de ir a su oficina en el centro financiero, condujo su Mercedes hasta el campus universitario. Se sentía un extraterrestre, un hombre de negocios de pelo canoso deambulando entre miles de jóvenes con mochilas y sueños. No sabía qué buscaba, ni a quién preguntar. Pasó horas observando, sintiéndose cada vez más ridículo. Finalmente, se armó de valor y se dirigió a la secretaría de la Facultad de Medicina. Allí, improvisó una historia convincente sobre una beca de su empresa para estudiantes con méritos y dificultades económicas, una beca que quería conceder de forma anónima a un estudiante concreto. Mencionó el nombre Daniel y el curso. La administradora, impresionada por su aparente generosidad y su porte autoritario, accedió a buscar en la base de datos. Cuando el nombre Daniel García López apareció en la pantalla, junto a una dirección en Vallecas, Fernando sintió un alivio tan intenso que casi le fallaron las piernas. Había encontrado el camino. Ahora solo le quedaba el coraje para recorrerlo. Esa misma noche, Pilar regresó a casa al amanecer, después de su primera jornada completa en el mercado.
El olor a lejía y a pescado se le había impregnado en la ropa y en la piel. Sus músculos, desacostumbrados a ese tipo de esfuerzo, protestaban con cada movimiento. Se sentía físicamente rota, pero al entrar en el pequeño apartamento y ver a Daniel dormido sobre sus libros de fisiología, con la luz del flexo todavía encendida, una extraña paz la invadió. Dejó el pequeño sobre con el pago de la noche sobre la mesa de la cocina. No era mucho, pero era real. Era el fruto de su esfuerzo, ganado en la oscuridad y el frío, sin deberle nada a nadie. Mientras se lavaba las manos en el fregadero, frotando con fuerza para quitar la suciedad y el olor, se miró en el pequeño espejo colgado en la pared. Vio el cansancio en su rostro, las nuevas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Pero también vio algo más. Una dureza que no conocía, una determinación forjada en la humillación y el trabajo duro. Ya no era la empleada silenciosa que agachaba la cabeza. Era una luchadora. Había aprendido que la resiliencia no era simplemente aguantar, sino transformarse. Estaba descubriendo una fuerza que nunca supo que poseía. Una fuerza que no dependía de la aprobación de nadie, sino de su propia inquebrantable voluntad de seguir adelante por la única persona que importaba. Con la dirección de Daniel anotada en un papel que le quemaba en el bolsillo, Fernando pasó las siguientes 24 horas en un estado de ansiedad paralizante. El descubrimiento del camino no había traído la paz, sino el terror al destino final. ¿Qué le diría? ¿Cómo se pide perdón por haber destrozado la vida de alguien? Ensayó discursos en la soledad de su coche, frente al espejo de su baño, pero cada palabra sonaba falsa, insuficiente. Lo siento, cometí un error, quiero compensarla. Eran frases vacías, incapaces de contener el peso de su transgresión. Se dio cuenta de que no había una fórmula, ni una estrategia. Solo podía presentarse con la verdad desnuda y humillante, y esperar, no el perdón, sino quizás una pizca de comprensión. Finalmente, al atardecer del día siguiente, supo que no podía posponerlo más. El miedo a la confrontación era menor que la tortura de su conciencia. Condujo desde la pulcritud ordenada de Salamanca hasta el laberinto vibrante y caótico de Vallecas. El contraste era un golpe visual social. Aparcó su coche de alta gama en una calle estrecha, atrayendo miradas de curiosidad y desconfianza de los vecinos sentados en los portales. Se bajó del coche, con el traje caro que de repente le parecía un disfraz ridículo, y caminó hacia el número que le había indicado a la universidad. Y entonces, a pocos metros de la entrada del edificio, la vio. Pilar caminaba hacia él, cargando una modesta bolsa de la compra. Sus miradas se cruzaron. El tiempo se detuvo. El clímax ya no era una posibilidad futura. Estaba sucediendo, allí mismo, en una acera anónima de un barrio obrero de Madrid. El encuentro en aquella acera de Vallecas fue un choque de dos universos. El silencio que instaló entre ellos no era vacío, sino denso, cargado con el peso de 15 años de servicio, una noche de crueldad y semanas de sufrimiento. Pilar lo miró, y por primera vez no vio a su jefe, a don Fernando Serrano, el hombre poderoso cuya voluntad era ley dentro de las paredes de su casa. Vio a un hombre perdido, incómodo en su propio traje caro, un náufrago en un mar de calles que no entendía. Su rostro, habitualmente impasible y autoritario, estaba ahora marcado por una emoción que ella no supo identificar de inmediato, una mezcla de desesperación y vergüenza. Él, a su vez, la vio como nunca antes la había visto. No era la empleada sumisa y casi invisible que se deslizaba por los pasillos de su hogar. Era una mujer erguida, con la fatiga grabada en su semblante, pero con una luz de acero en la mirada. El cansancio no la había doblegado, la había forjado. Los vecinos, desde sus ventanas y portales, observaban la escena con una curiosidad contenida. La presencia de aquel coche de lujo y de aquel hombre tan evidentemente fuera de lugar era un acontecimiento. No sabían quiénes eran, pero intuían que estaban presenciando algo importante, un ajuste de cuentas que trascendía lo personal y se convertía en un símbolo de las tensiones silenciosas que regían sus propias vidas. En ese instante, suspendido en el tiempo, ambos comprendieron que el viejo orden había muerto. La conversación que estaba a punto de tener lugar no sería entre un patrón y su empleada, sino entre dos seres humanos despojados de sus roles, enfrentados a la cruda verdad de sus acciones y consecuencias. Fue Fernando quien rompió el silencio, y su voz, normalmente firme y resonante, sonó extrañamente hueca, despojada de su autoridad habitual. Las palabras que había ensayado durante horas se desvanecieron, dejando solo la torpeza de una disculpa sincera. Le habló del cuaderno, de la fotografía, de la vergüenza que lo había consumido desde aquella noche.
Le ofreció una disculpa sin paliativos, sin excusas, reconociendo la magnitud de su error. Y luego, recurriendo al único lenguaje que conocía para reparar el mundo, le ofreció soluciones prácticas. Le rogó que volviera a su trabajo, prometiéndole un aumento de sueldo sustancial, mejores condiciones, el respeto que siempre le había negado. Era una oferta desesperada, un intento de rebobinar el tiempo y borrar la mancha de su conciencia. Pilar lo escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cada palabra que él pronunciaba, cada oferta que ponía sobre la mesa, solo servía para ensanchar la distancia entre ellos. Él creía que el daño podía ser reparado con dinero y un retorno al status quo. Pero para Pilar, volver a esa casa significaría validar la idea de que su honor era algo que se podía quitar y devolver a voluntad, un objeto más en el inventario de la familia Serrano. La herida que le habían infligido no era económica, era existencial. Habían atacado la esencia de quien era ella, la integridad que constituía el pilar de su vida. Y eso comprendió con una claridad absoluta en ese momento. No tenía precio, ni podía ser negociado. El silencio que siguió a la oferta de Fernando fue más elocuente que cualquier respuesta airada. Era el silencio de una decisión ya tomada. Entonces, con una voz serena que contrastaba con la tormenta de emociones que se arremolinaba a su alrededor, Pilar pronunció las palabras que cambiarían el destino de todos. Mi honor no se perdió, señor Serrano, solo fue cuestionado. La frase, dicha sin rastro de rencor ni de triunfo, aterrizó en el aire con el peso de una verdad irrefutable. No era una acusación, sino una declaración de principios. En ese instante, Fernando Serrano comprendió la profundidad de su fracaso. Había venido a Vallecas con la intención de ofrecer una restitución, pero su oferta había sido un insulto, una demostración de que todavía no entendía nada. Su poder, su dinero, su estatus, todo se desmoronó ante la inquebrantable dignidad de aquella mujer. Vio en sus ojos que ella ya no la necesitaba. Había sobrevivido a su juicio y había encontrado una nueva forma de fortaleza en el proceso. La negativa de Pilar no fue un acto de orgullo, sino de liberación. Al rechazar su oferta de volver, estaba rompiendo las últimas cadenas de dependencia que la ataban a él y a su mundo. Estaba eligiendo un futuro incierto y difícil, pero propio. Para Fernando fue una lección de humildad brutal y necesaria. Se dio cuenta de que no podía comprar el perdón, ni podía deshacer el daño. La mujer que tenía delante ya no era su empleada, era su jueza, y su veredicto era que él, con toda su riqueza, era el verdaderamente pobre. La desesperación se apoderó de él. Si no podía reparar el pasado, ¿qué le quedaba? Acorralado por su propia impotencia, Fernando hizo lo único que le quedaba: confesar la verdad completa, la parte más humillante de la historia. Con la mirada fija en el suelo, admitió que el reloj había aparecido, y luego, con una voz apenas audible, confesó que no había sido un simple extravío. Fue mi hijo, Marcos, dijo. Lo cogió para enseñárselo a sus amigos. Lo perdió, y tuvo miedo de decírmelo. La confesión lo despojó de su última capa de armadura. Ya no era solo el hombre que había cometido una injusticia, sino el padre de un joven que carecía del coraje y la integridad que aquella mujer le estaba enseñando en medio de la calle. Esta revelación cambió la atmósfera por completo. La ira silenciosa de Pilar se disipó, reemplazada por una emoción inesperada, una punzada de compasión. De repente ya no veía a un tirano, sino a un padre enfrentado al fracaso de su propia educación, a la quiebra moral de su heredero. En ese terreno compartido de la paternidad, en esa preocupación universal por los hijos, encontraron un frágil puente de conexión. Pilar pensó en Daniel, en los valores de honestidad y esfuerzo que le había inculcado con tanto ahínco. Comprendió que el verdadero castigo de Fernando Serrano no sería el odio de ella, sino la decepción que sentía por su propio hijo. Esta comprensión la ablandó, no para perdonar, sino para entender la dimensión humana de la tragedia. Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida cuando Fernando tuvo una epifanía. No podía devolverle a Pilar su pasado, pero quizás, solo quizás,
podía ayudar a asegurar el futuro por el que ella había sacrificado tanto. Fue entonces cuando la verdadera oferta surgió, no como un acto de caridad, sino como una forma de restitución, la única que tenía sentido. «Pilar», dijo Fernando, levantando la vista por primera vez y mirándola directamente a los ojos. «No puedo devolverle los días que ha sufrido, ni puedo borrar la humillación. Pero sé lo que es importante para usted, lo leí en su cuaderno». Hizo una pausa, tragando saliva. «Quiero ofrecerle una beca completa e incondicional para financiar toda la carrera de medicina de Daniel, sin condiciones, sin que me deban nada. Considérenlo una deuda de honor que mi familia tiene con la suya». La propuesta quedó suspendida en el aire, tan inesperada como revolucionaria. No era dinero para ella, no era un trabajo. Era el reconocimiento del sueño de su vida, el único objetivo que había dado sentido a sus 15 años de sacrificio. Era una oferta que no tocaba su dignidad, sino que la honraba. Pilar sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza durante semanas, brotaron de sus ojos sin control. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de una liberación abrumadora. La carga que había llevado sobre sus hombros, la ansiedad por la matrícula de Daniel, el miedo a que su sueño se desvaneciera, todo se disolvió en ese instante. Esta era su verdadera victoria. No había necesitado abogados, ni juicios, ni venganza. Su propia integridad, la fuerza silenciosa de su carácter, había sido el arma que había conquistado el futuro de su hijo. Desde el portal del edificio, Daniel había sido testigo de toda la escena. Al principio, al ver a don Fernando, sintió una oleada de rabia. Quiso salir, gritarle, descender a su madre. Pero algo en la postura de ella lo detuvo. La vio escuchar, la vio negar con la cabeza, la vio mantenerse firme ante el hombre que casi los destruye. Y entonces escuchó la oferta de la beca, vio las lágrimas de su madre, y por primera vez en su vida, comprendió la verdadera dimensión de su fortaleza. Su madre no era solo una mujer trabajadora y sacrificada, era una gigante, una mujer que, habiendo sido despojada de todo, se había negado a vender su alma, y con su pura fuerza de voluntad, había doblegado a un hombre poderoso, hasta obligarlo a reconocer el valor de lo que realmente importaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniel también. Eran lágrimas de orgullo, de gratitud y de una profunda comprensión. Todo el sacrificio, todas las horas de limpieza, todas las renuncias silenciosas, todo había culminado en ese momento de justicia poética en una acera de Vallecas. Se dio cuenta de que la lección más importante de su vida no la aprendería en la facultad de medicina, sino que se la acababa de enseñar su madre, que la dignidad es el único capital que, cuando se invierte, siempre da los frutos más valiosos. El futuro que ahora se abría ante él no era un regalo, era una herencia, el legado de la inquebrantable integridad de Pilar. Pilar se secó las lágrimas con el dorso de la mano y con un simple asentimiento de cabeza aceptó la oferta. No hubo palabras de agradecimiento efusivo, ni tampoco de perdón explícito. El gesto fue suficiente. Era un pacto sellado no con un contrato, sino con una mirada de mutuo entendimiento. La deuda había sido reconocida y la forma de pago aceptada. El clímax de esta larga batalla no fue una explosión, sino una implosión de emociones contenidas que finalmente encontraron su cauce. Fernando Serrano se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su coche, sin mirar atrás. No se iba como un vencedor, ni siquiera como un hombre perdonado. Se iba como un hombre transformado, llevando consigo el peso de una lección que lo acompañaría el resto de su vida. Pilar, por su parte, se giró hacia el portal y vio a su hijo. Sus miradas se encontraron y, en ese cruce de ojos húmedos, se transmitieron todo lo que no se habían dicho. El abrazo que se dieron a continuación no fue para consolar, sino para celebrar. Habían llegado al otro lado de la tormenta. El futuro ya no era una amenaza, sino una promesa. La superación no había sido una meta alcanzada, sino un camino recorrido, un proceso de forja en el fuego de la adversidad. Y en esa acera anónima, madre e hijo, juntos, representaban el triunfo definitivo de la resiliencia humana sobre la injusticia, demostrando que a veces la victoria más grande no es ganar la guerra, sino mantenerse en pie, con la cabeza alta, hasta que el enemigo reconoce el valor de tu paz. La aceptación de la beca no fue el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno escrito con una tinta diferente. Esa noche, el minúsculo apartamento de Vallecas, que durante semanas había sido una cámara de eco para la ansiedad y el miedo, se llenó de un silencio reparador. Por primera vez desde la acusación,
Madre e hijo cenaron sin la sombra de la incertidumbre económica cerniéndose sobre ellos. No hablaron mucho, pero las palabras no eran necesarias. Daniel observaba a su madre, que comía con una calma que él no recordaba haberle visto en años, y comprendió que la victoria de esa tarde no se medía en euros, sino en la recuperación de la paz. A la mañana siguiente, el cambio era tangible. Daniel recogió los folletos de empleos de reparto y los tiró a la basura con un gesto ceremonial. Pilar, por su parte, se levantó y en lugar de preparar su modesto atuendo para buscar trabajo, se dedicó a limpiar a fondo su propio hogar, como si estuviera purgando los últimos vestigios de la humillación. El aire ya no olía a desesperación, sino a lejía y a café recién hecho, el aroma de un nuevo comienzo. La beca no era un regalo, era una herramienta. Les había devuelto el recurso más valioso que habían perdido, la capacidad de centrarse en el futuro sin ser devorados por las urgencias del presente. La lucha por la supervivencia había terminado. Ahora comenzaba la construcción de una vida. Con la seguridad económica del futuro de su hijo garantizada, Pilar se enfrentó a su propia reconstrucción profesional con una nueva perspectiva. Ya no buscaba trabajo desde la desesperación, sino desde una posición de autoafirmación. Rechazó varias ofertas para limpiar en grandes mansiones, trabajos que le recordaban demasiado a la dinámica de poder y servidumbre de la casa de los Serrano. No quería volver a ser invisible. Después de casi un mes de búsqueda selectiva, encontró una oportunidad que resonó con ella. Se trataba de un puesto como cuidadora interna para una anciana viuda, una antigua profesora de literatura que vivía sola en un piso más modesto en el barrio de Chamberí. La entrevista fue una conversación, no un interrogatorio. La señora Adela, una mujer de ojos vivaces y sonrisa amable, no le preguntó por sus referencias anteriores, sino por sus libros favoritos y por la historia de su hijo. Vio en Pilar no a una empleada, sino a una compañera, una persona con una vida y una dignidad propias. Pilar aceptó el trabajo y por primera vez en su carrera sintió que su presencia era valorada por quien era, no solo por lo que hacía. Su nuevo rol no consistía en mantener las apariencias de una casa opulenta, sino en cuidar de otra alma humana. Este cambio no solo le proporcionó un ingreso estable, sino que también sanó la herida de la deshumanización que había sufrido, devolviéndole la fe en la posibilidad de unas relaciones laborales basadas en el respeto mutuo y la empatía. Mientras tanto, en el barrio de Salamanca, la resolución del conflicto no trajo la paz, sino una guerra fría y silenciosa. La transformación de Fernando Serrano fue una fractura en los cimientos de su matrimonio. Beatriz nunca comprendió, y mucho menos aceptó, la profundidad de la culpa de su marido. Para ella, la beca concedida a Daniel era una extravagancia humillante, una admisión pública de una debilidad que manchaba la reputación de la familia. Las cenas en el opulento comedor se convirtieron en un campo de batalla de silencios tensos y reproches velados. ¿Todavía con eso, Fernando? Ya pediste perdón. ¿Qué más quieres?, le espetaba, incapaz de ver más allá de la lógica del dinero y el estatus. La relación con su hijo Marcos también se volvió insostenible. Fernando, ahora dolorosamente consciente de la falta de integridad de su heredero, intentó imponer una nueva disciplina moral, pero sus esfuerzos fueron recibidos con resentimiento y rebeldía. Marcos, atrapado entre la culpa y la vergüenza, se distanció, refugiándose en un círculo de amigos que no le recordaban su fracaso. La casa de los Serrano, antes un símbolo de éxito y orden, se convirtió en un museo de relaciones rotas, un recordatorio constante de que la verdad, una vez revelada, puede ser tan destructiva como la mentira que la precedió. Fernando aprendió que la redención personal es un camino solitario y que reparar una injusticia hacia afuera a menudo implica desmantelar la frágil paz construida sobre cimientos falsos dentro de tu propio hogar. Los años siguientes fueron un testimonio del poder transformador de aquella tarde en Vallecas. Daniel se sumergió en sus estudios de medicina con una dedicación feroz. La beca no fue para él un privilegio, sino una responsabilidad sagrada, un contrato de honor con el sacrificio de su madre. Cada examen aprobado, cada matrícula de honor, era un ladrillo más en el edificio de su futuro,
un tributo a la mujer que había apostado todo por él. A diferencia de muchos de sus compañeros que veían la carrera como un camino hacia el prestigio y la riqueza, Daniel la veía como una herramienta de servicio. Los fines de semana, mientras otros descansaban, él trabajaba como voluntario en un pequeño centro de salud comunitario en su barrio, aprendiendo el lado humano de la medicina, escuchando las historias de personas que, como su madre, luchaban en silencio contra un sistema que a menudo les daba la espalda. La experiencia forjó su carácter y definió su vocación. No quería ser un médico de élite en una clínica privada, quería ser un médico de trinchera, un profesional que devolviera a su comunidad la dignidad y el cuidado que tantas veces les eran negados. El legado de Pilar no se limitó a financiar su educación, le proporcionó una brújula moral, un propósito que trascendía el conocimiento académico y lo anclaba a los valores de la empatía, la justicia y el servicio a los demás. 6 años después de aquel encuentro, una pequeña clínica abrió sus puertas en una calle concurrida de Vallecas. El letrero, sencillo y limpio, decía: Consultorio Dr. Daniel García López, Medicina General. El día de la inauguración, el local estaba lleno de vecinos, amigos y una mujer que sonreía desde un rincón con un orgullo sereno y profundo. Pilar, ahora con algunas canas más pero con la misma mirada de acero, observaba a su hijo atender a sus primeros pacientes con una mezcla de profesionalidad y calidez que era el reflejo de todo por lo que había luchado. Ya no trabajaba como interna. La señora Adela había fallecido hacía un par de años, dejándole un pequeño legado que le permitió comprar un modesto piso propio, muy cerca de la nueva clínica de Daniel. Su vida era tranquila, plena. Había encontrado una paz que no dependía de la aprobación de nadie. Su victoria no había sido un evento fugaz, sino un proceso de siembra cuyos frutos ahora se manifestaban en la salud de su comunidad, en la gratitud de los pacientes y en la realización profesional de su hijo. Había demostrado que la superación no siempre implica escalar a las alturas de la sociedad, sino a veces echar raíces profundas en tu propio terreno y florecer allí donde realmente importa, transformando el dolor personal en un bien colectivo. Una semana después de la apertura de la clínica, llegó por correo un sobre elegante, sin remitente. Dentro, Daniel encontró un cheque bancario por una suma considerable, suficiente para equipar el consultorio con la última tecnología y asegurar su funcionamiento durante varios años. No había ninguna nota, solo una palabra escrita a mano en el pie de página del cheque: deudor. Daniel le mostró el cheque a su madre esa misma noche. Pilar lo sostuvo en sus manos, reconociendo la caligrafía del cuaderno que había cambiado sus vidas. No hubo sorpresa, solo un silencioso reconocimiento. El círculo se había cerrado. Fernando Serrano, a su manera, seguía pagando su deuda, no con disculpas, sino con acciones que honraban el propósito que Pilar había encarnado. Nunca volvieron a verse, ni a hablar. No era necesario. Se había establecido entre ellos un respeto tácito, una conexión forjada en la injusticia y sellada por la redención. La historia de Pilar se convirtió en una leyenda silenciosa en el barrio, un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en el poder de gritar, sino en la dignidad de resistir. Y su legado, ahora materializado en la clínica de su hijo, enseñó a toda una comunidad que la integridad no es solo un valor moral, sino la fuerza más poderosa para construir un futuro justo a partir de las ruinas del pasado. La historia de Pilar y Daniel no terminó con la apertura de una clínica o la recepción de un cheque. Su verdadero legado se tejió en el día a día de la comunidad de Vallecas, convirtiéndose en un testimonio viviente de que la dignidad, cuando se defiende con tenacidad, tiene el poder de reescribir destinos. El consultorio del Dr. García López se convirtió en mucho más que un lugar para tratar dolencias físicas, se transformó en un santuario de respeto. Allí, cada paciente era escuchado con una atención que iba más allá de los síntomas, una empatía que Daniel había absorbido de su madre. La gente no solo iba a curarse una gripe o a controlar su tensión, iban a ser vistos, a ser tratados como seres humanos completos, algo que el sistema sanitario, a menudo desbordado y despersonalizado, no siempre podía ofrecer. La leyenda de la madre del doctor se contaba en voz baja en las salas de espera, en las panaderías y en los mercados. No era un chisme, sino una parábola moderna sobre la resiliencia. Se convirtió en una fuente de inspiración para otros que se sentían invisibles, un recordatorio de que la integridad es un capital que no se puede embargar y que a largo plazo genera los dividendos más valiosos, el respeto de la comunidad y la paz interior. El legado de Pilar no fue una estatua ni una placa, sino algo mucho más profundo y duradero, la restauración de la confianza en la justicia humana, una justicia que a veces no emana de los tribunales, sino del coraje de una sola persona. El doloroso pasado, lejos de ser un fantasma que la atormentara, se transformó en la base sobre la que Pilar construyó su nueva vida. La cicatriz de la humillación permaneció, pero ya no dolía al tacto.
se había convertido en un recordatorio de su propia fuerza, un mapa de la batalla que había ganado no contra los Serrano, sino contra la desesperación. Encontró un propósito sereno en su rutina. Ayudaba a Daniel en la clínica con las tareas administrativas, no por necesidad económica, sino por el placer de ser parte de la materialización de su sueño. Su presencia en la recepción era un faro de calma. A menudo se encontraba con mujeres en situaciones de precariedad, con el miedo y la incertidumbre grabados en el rostro, y en esos momentos no necesitaba dar discursos. Un simple gesto, una mirada de comprensión, una palabra amable dicha en el momento justo, era suficiente para transmitir un mensaje poderoso. Yo también he estado ahí. Se puede salir. Su aprendizaje más profundo fue que su valor nunca había residido en la pulcritud con la que limpiaba un salón de mármol, sino en la entereza con la que había limpiado su propio nombre sin mancharse las manos de rencor. Enseñó, con su ejemplo, que la verdadera superación no consiste en olvidar el pasado, sino en integrarlo, en convertir el plomo de la injusticia en el oro de la sabiduría y la compasión, un tesoro que ahora compartía generosamente con los que se cruzaban en su camino. En la otra punta de la ciudad, en el opulento silencio del barrio de Salamanca, el legado de aquella noche fue de una naturaleza muy distinta. Para la familia Serrano, la verdad no trajo liberación, sino una lenta desintegración. La casa, antes un escenario de poder y control, se convirtió en una jaula dorada de resentimientos y distancias insalvables. Don Fernando continuó con sus donaciones anónimas a la clínica de Daniel, un ritual de penitencia que nunca le proporcionó la absolución que buscaba. Su acto de redención lo había aislado dentro de su propia familia. Beatriz nunca le perdonó lo que consideraba una humillación pública, una traición a su clase, y su relación se convirtió en una convivencia de extraños bajo el mismo techo. Marcos, el hijo cuya debilidad moral había desencadenado la catástrofe, creció para convertirse en un hombre que lo tenía todo en lo material, pero que carecía de un centro moral, un adulto permanentemente a la deriva, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. El reloj de oro, recuperado y guardado en una caja fuerte, ya no era un símbolo de herencia y orgullo, sino un recordatorio perpetuo de la quiebra de sus valores. La lección para ellos fue brutal y silenciosa. Descubrieron que se puede poseer toda la riqueza del mundo, pero si se carece de empatía e integridad, el resultado final es una profunda y desoladora pobreza del alma, un vacío que ningún lujo puede llenar. La experiencia de Pilar, por tanto, trasciende su propia biografía para convertirse en una lección universal sobre la naturaleza del poder y la resiliencia. Nos obliga a preguntarnos, ¿dónde reside la verdadera fuerza? ¿En la capacidad de imponer nuestra voluntad sobre los demás? ¿O en la capacidad de mantenernos fieles a nuestros principios cuando todo parece perdido? Su historia demuestra que la dignidad no es un lujo concedido por el estatus social, sino un derecho inalienable que se defiende en las pequeñas decisiones de cada día. Nos enseña que las batallas más importantes no siempre se libran en los grandes escenarios públicos, sino en el silencio del corazón humano, en la lucha por no ceder al cinismo, al odio o a la desesperación. El viaje de Pilar es un mapa para todos aquellos que se han sentido alguna vez pequeños, ignorados o injustamente juzgados. Nos muestra que la integridad, mantenida con una persistencia silenciosa, acaba por generar una fuerza gravitacional propia, una fuerza capaz de doblegar la arrogancia, inspirar el cambio y, en última instancia, construir algo nuevo y valioso a partir de las cenizas de la adversidad. Su vida nos recuerda que, aunque no siempre podamos controlar las circunstancias que nos rodean, siempre tenemos el poder de decidir quiénes somos frente a ellas, y esa elección es la única victoria que realmente importa. Si crees que ninguna lucha merece ser solitaria y que cada pequeña victoria, por silenciosa que sea, tiene el poder de cambiar el mundo, comparte esta historia. Hay innumerables pilares a nuestro alrededor, librando sus propias batallas con una dignidad que a menudo pasa desapercibida. Al compartir su viaje, no solo honramos su resiliencia, sino que también recordamos a otros que la esperanza es posible. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias reales de superación, relatos que nos demuestran que, sin importar cuán oscuro parezca el camino, la fuerza del espíritu humano siempre puede encontrar una manera de encender una luz. Gracias por escuchar.